Queríamos, en primer lugar, agradeceros a los medios que habéis secundado la convocatoria de esta rueda de prensa, en la que Comisiones Obreras en la Comarca Sur de Madrid queremos presentar un documento de propuestas que hemos titulado Propuestas para el impulso económico y social en el sur de Madrid, que es un documento que lo que plantea son las propuestas de Comisiones Obreras para abordar las consecuencias sociales y económicas de la crisis sanitaria, por un lado, pero también para abordar necesidades de cambio de modelo en nuestras ciudades, de manera que esa nueva normalidad a la que se alude desde el Gobierno del Estado pues nos conduzca a sociedades más justas y que seguramente van a parecerse poco o deberían parecerse poco en algunas cosas a la sociedad de la que veníamos. Como se os ha mandado un resumen y además os vamos a hacer llegar el documento completo, yo, más que un detalle de todas las propuestas, quería hacer una explicación breve, primero de cuál es la justificación de este documento, que está muy pensado para abordar la realidad del sur, porque, como ahora veremos, pensamos que el impacto de la crisis económica y social derivado de esta crisis seguramente golpee de manera especial al sur de Madrid. Y después haceros un resumen también de la lógica de las propuestas, de manera que después, si tenéis alguna cuestión, alguna duda, pues estoy a vuestra disposición para resolverlas, porque, como digo, se os va a hacer llegar el documento para que tengáis toda la lista pormenorizada de propuestas. Bueno, en primer lugar, nosotros partimos de un diagnóstico de este temor a que esta crisis golpee especialmente el sur de Madrid, y de hecho ya estamos viendo alguna tendencia en este sentido. Si bien es verdad que gracias a la figura de los ERTEs hemos podido salvar miles de puestos de trabajo en el sur de Madrid, cerca de 8.000 ERTEs aquí en la zona sur, sí que hemos visto en los últimos 2 meses incrementos del desempleo de entre un 15 a un 20% acumulado en febrero y marzo, y que es de un 20% de diferencia si nos fijamos en los meses de febrero y marzo y abril, perdón, del año anterior. Esto además tiene un sesgo de género importante, porque este incremento del 15% acumulado en marzo y abril es entre un 5 y un 10% mayor que cuando hablamos de las mujeres en todas las ciudades del sur y en todos los tramos de edad. Tenemos ya cerca de 60.000 parados en la zona sur. Es una cifra que nos recuerda mucho a la situación laboral que dejó la crisis anterior, también aquí en esta comarca. Y algo que nos preocupa es que esta crisis, como sucedió con la anterior, lo que está haciendo es agudizar tendencias de desequilibrio y de desigualdad que ya teníamos. De manera que hemos visto cómo los primeros que han pagado el impacto del parón económico han sido quienes ya estaban en una situación bastante vulnerable en el mercado de trabajo, sobre todo en un primer lugar contratos temporales, pero también sectores con altos niveles de precariedad o de temporalidad. Lo hemos visto en los comedores escolares, lo hemos visto en las empleadas de hogar, por ejemplo. Estos sectores que de por sí estaban en una tendencia de desigualdad laboral han sido los primeros expulsados del mercado de trabajo y quienes están sufriendo las primeras consecuencias. Pero además, un dato que nos preocupa es que la mitad de los nuevos desempleados y desempleadas de este último periodo tienen como titulación máxima la enseñanza obligatoria, educación primaria o educación secundaria obligatoria. Esto significa que en buena parte estos perfiles que están siendo expulsados del mercado de trabajo, sin unas políticas públicas potentes, van a tener una reinserción muy complicada en el mundo laboral en el futuro. Y esto hace que el conjunto de administraciones tengan que tener un papel, en nuestra opinión, muy proactivo y con políticas integrales que aborden desde la lógica de las inversiones, pero también de la protección social, a colectivos que van a tardar seguramente, si no lo remediamos, en incorporarse al mundo del trabajo. A nivel social también estamos viendo cómo esa tendencia a la desigualdad que ya teníamos se está haciendo mayor con esta crisis. Un ejemplo muy evidente es, por ejemplo, lo que está ocurriendo con los niños y niñas a partir de esta necesidad de suspender las clases. Sabemos que las diferencias socioeconómicas de las familias y las diferencias socioculturales en las familias
siempre tienen un impacto en la calidad educativa que reciben los niños y niñas y en sus posibilidades de éxito educativo. Esto lo hemos visto así de siempre, por eso el sur de Madrid tiene tasas universitarias, por ejemplo, menores que la media regional y a la vez tasas de fracaso escolar mayores. La situación socioeconómica y sociocultural aquí determina en buena parte la trayectoria académica de los chavales, pero esto de alguna manera estaba compensado por la figura del profesor que en esa educación presencial, bueno, pues independientemente de la capacidad que tuvieran los padres y madres de ayudar a los chavales en casa, pues se equilibraba de alguna manera. Esto ahora mismo está en riesgo, no sabemos de qué manera se va a producir la vuelta al curso académico el año que viene, pero esas tendencias de desequilibrio que dejaban, que ya tenían un impacto mayor o menor en diferentes perfiles, esta crisis las está agudizando. Por eso la propuesta de comisiones obreras para la comarca sur sigue esta lógica de que todas las administraciones, también las administraciones locales, tienen que hacer un esfuerzo en políticas públicas, seguramente como no se ha hecho desde el inicio de la democracia. Y hay que hacerlo, en nuestra opinión, en dos sentidos. Por un lado, para atender lo urgente y las consecuencias del parón económico que ha producido el confinamiento en España, que ha dejado consecuencias inmediatas y situaciones que necesitan un abordaje urgente, pero también en un sentido de abordar cambios en el modelo de desarrollo de nuestras ciudades para hacer nuestra economía más estable, más sólida y nuestra sociedad más justa y evitar que también en los periodos en los que no estamos en grandes crisis se produzcan esas tendencias de desequilibrio y de desigualdad. Bueno, en cuanto a las propuestas que presentamos, nosotros partimos de un diagnóstico que nos dice una cosa interesante, pensamos. España ha tenido dos grandes agujeros, dos grandes dificultades para abordar la crisis sanitaria que hemos tenido estos últimos 2 meses, pero que están relacionados con el modelo económico y con el sistema productivo español. La primera dificultad, el primer agujero ha sido la falta de capacidad productiva que ha tenido nuestro país y que en las primeras semanas de gestión de la crisis sanitaria nos impidió proveernos adecuadamente tanto de EPIs como de otro tipo de material sanitario. Y esto explica por qué el perfil de contagios en España es el que es, ¿no? Hemos tenido muchos contagios entre el personal sanitario y también muchos contagios en otros servicios sociosanitarios como las residencias de mayores, ¿no? Esto ha tenido que ver en buena parte por la falta de capacidad productiva derivada de un proceso de desindustrialización que ha tenido nuestro país en las últimas décadas y que nos ha impedido proveernos adecuadamente y con rapidez de estos recursos. Y un segundo agujero tiene que ver con cuál era la situación, tanto de precariedad como de modelo, en algunos casos, en nuestros sectores de cuidados. El mundo de los cuidados en España es un mundo altamente precarizado y lo que hemos visto en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, refleja claramente cómo el modelo de residencias pues es un modelo fracasado y que, junto con la precariedad en la que desarrollan su trabajo el personal de estas residencias, pues explica también por qué el número de contagios y también la mortalidad en personas mayores en España pues, podía haber sido menor de lo que ha sido como consecuencia de estos dos agujeros. Falta de capacidad para proveerse de lo que necesitamos y un sector de cuidados altamente precarizado. Bueno, junto con la necesidad de abordar las transformaciones que seguramente va a necesitar el sector servicios, que es difícil que pueda volver a una normalidad similar a la anterior en poco tiempo, y también un objetivo de mantener nuestra apuesta por vencer al cambio climático y en una lógica de proteger a las personas, pues hemos elaborado este documento que contiene aproximadamente 30 propuestas y con el que nosotros queremos que esa nueva normalidad a la que después de las fases de desconfinamiento nos vamos a conducir se parezca poco a la nueva normalidad anterior. Si bien es cierto que tenemos que intentar recuperar la normalidad en cuanto a nuestros proyectos de vida personales, el contexto social y económico en el que tenemos que desplegar esos proyectos tiene que ser sustancialmente diferente. Hemos estructurado la propuesta en 4 ejes, un eje de desarrollo económico, un eje de empleo, un eje de protección social y un eje de fiscalidad. También en la idea, y aquí sí que hacemos quizás un aviso de cara a las negociaciones,
de que nosotros no vamos a estar por la labor de llegar a acuerdos que consistan únicamente en una especie de competición de ver qué ayuntamiento da más ayudas directas a las empresas sin ninguna contraprestación social o para el empleo. Pensamos que de esto salimos si hacemos un enfoque integral que, además de ayudas directas a las personas, en algunos casos empresarios y en otros casos trabajadores y trabajadoras, pues tiene que colocar otras piezas y tiene que abordar estos dos grandes agujeros que planteábamos, ¿no? Recuperar capacidad productiva y poner en valor el sector de los cuidados. Por resaltar alguna medida, en cuanto al impulso de la industria, nosotros estamos planteando la constitución de redes industriales a nivel local que van a necesitar seguramente de una acción más proactiva de la que hasta ahora han tenido las corporaciones locales en relación a la industria. No vale solo con disponer de suelo industrial y tocar el precio. Nosotros pensamos que a esas políticas horizontales hay que añadirles otras políticas sectoriales fuertes, con inversiones, con búsqueda activa de proyectos para instalarse en la ciudad desde las corporaciones locales y con fondos e inversiones en esta dirección. Mejora, por un lado, es verdad, del suelo y de los medios que la industria tiene en la ciudad, pero también una búsqueda mucho más activa. Por eso proponemos que se cree una oficina para el impulso industrial o un organismo similar que se encargue de ejecutar políticas específicas para la industria. Estamos proponiendo que los ayuntamientos hagan un diagnóstico de las necesidades a medio plazo en materia de cuidados. Tenemos barrios en nuestras ciudades que hace 3 o 4 décadas se llenaron con parejas jóvenes que han tenido hijos y que tuvieron en su día necesidades de infraestructuras como colegios, por ejemplo, pero que en este momento, con los hijos emancipados, son barrios de la generación de nuestros padres, de los padres de mi generación, pues están pobladas fundamentalmente por gente mayor. Esto era fácil de prever, que en un barrio donde hoy hay mucha gente joven, en 30 o 40 años habrá gente mayor. Y esto es lo que proponemos que se tiene que hacer. Hay que anticiparse a las necesidades de cuidados para empezar a generar un vector potente de desarrollo económico alrededor de estas políticas, lo que va a requerir seguramente mejoras en infraestructuras, pero también una renovación seguramente en algunos servicios, ampliaciones de servicios y mucha más inversión en el sector de los cuidados. Sobre todo, durante el tiempo del impacto de esta crisis, hasta que consigamos retomar la actividad económica, necesitamos inversiones fuertes en protección de las personas vulnerables. Tanto ayudas económicas para la alimentación, como ayudas para el pago del alquiler, ayudas para el pago de los suministros, que ninguna persona se quede atrás en este periodo en el que la actividad se ha quedado detenida y que va a tardar un poquito en empezar a rodar. Hemos introducido también alguna propuesta para colectivos muy específicos, para la infancia, por ejemplo, atención a personas sin hogar, y que también se introduzca un ingrediente de género y, fundamentalmente, que no nos olvidemos de las mujeres víctimas de violencia de género y que en esta situación es posible que necesiten de una atención mucho más integral, también con soluciones habitacionales o de otro tipo que puedan surgir como consecuencia de su situación en un periodo de confinamiento. Y todo esto solo es posible si tenemos una política fiscal que garantice los ingresos. Y en este sentido, nosotros nos vamos a oponer frontalmente a propuestas que supongan bajadas generalizadas de los impuestos. Pensamos que tocar los impuestos puede ser útil, pero siempre y cuando se haga a colectivos muy bien especificados y con carácter temporal, no comprometiendo la capacidad de ingresos de las corporaciones locales, porque sin esos ingresos no podemos abordar las inversiones y la protección social que estamos pidiendo. Y para terminar, nosotros somos conscientes de que no todos los ayuntamientos tienen el mismo punto de partida, de que hay situaciones presupuestarias muy diversas. Hay ayuntamientos que tienen incluso superávit y la pelea es que lo puedan gastar en políticas sociales, pero otros ayuntamientos tienen grandes dificultades y no puede ser que los vecinos y vecinas, por el hecho de vivir en un municipio o en otro, vean comprometidos derechos fundamentales. Y por eso hacemos también una reivindicación a las administraciones superiores. En lo que tiene que ver con el Estado, nosotros pensamos que este es un buen momento para iniciar una segunda descentralización que tantas veces se ha planteado de manera abstracta, pero que no termina de concretarse,
Porque no es posible que la administración más cercana a la ciudadanía, que son las corporaciones locales, estén gastando de media en nuestro país aproximadamente el 13% del gasto público total, mientras la media europea es aproximadamente de un 24% y hay países incluso que llegan a superar el 40%. No sé si tendrá que ser el 40%, pero desde luego hay margen para ponernos en sintonía con la media europea y que los ayuntamientos tengan competencias y sobre todo recursos, porque algunas competencias ya las han asumido porque la gente las demanda, para poder hacer políticas de protección de las personas. Y a la Comunidad de Madrid, sobre todo, dos cosas. Por un lado, que ponga en marcha un fondo de como mínimo 1.500 millones de euros para ayudar a ayuntamientos con problemas. Y lo decíamos antes, los ayuntamientos al final tienen que garantizar derechos a la ciudadanía y no puede haber ciudadanía de primera, de segunda o de tercera únicamente porque su ayuntamiento en este momento tan crítico tenga dificultades económicas. Por eso pedimos que la Comunidad de Madrid, los vecinos de un municipio, somos también vecinos y vecinas de la Comunidad de Madrid, aborde esta situación implementando un fondo de 1.500 millones de euros. Y por otro lado, una revisión del plan de inversión regional que tiene que ampliarse en recursos y que tiene que además introducir criterios de reequilibrio territorial. Que el tamaño del municipio, que la población no sea el único criterio para el reparto. Este tiene que ser un criterio, pero tiene que ser compensado también con otros elementos socioeconómicos para que lleguen más fondos donde más se necesitan, a los ayuntamientos de la región que estén en peores condiciones.